y algunas provincias, dice, che, Córdoba, Santa Fe, gente joven, 6, porque está Valdés también, me dice Gonza, es Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Jujuy y Corrientes, que se están sumando. También han generado el apoyo de 400 intendentes fuertes y provinciales. El señor Pablo Habkin es el intendente de Rosario y forma parte, me parece, de este grupo, y lo vamos a consultar para ver de qué se trata, porque siempre en la Argentina hablamos de cuestiones muy antagónicas, ¿no? Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, ahora kirchnerismo o libertarios. Y bueno, siempre está la posibilidad de la tercera opción. Pablo, un gusto saludarte. Paulo Vilouta y Gonzalo Prado por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto muy grande. Igualmente para nosotros. Bueno, no solamente los gobernadores, sino también el apoyo de un grupo alto de intendentes fuertes, y entre ellos vos, el de Rosario. Porque creo, Pablo, que la Argentina tiene que encontrar el rumbo hacia adentro, digamos, ¿no? Yo creo que este es un país donde la cultura del trabajo, de la producción que aporta el interior, que aporta además gran parte de los recursos que sostienen al país, tiene que tener una alternativa para la Argentina, que es lo que hace mucho no prueba. Pensar en repartir de otra manera la infraestructura, pensar en repartir de otra manera los recursos, pensar en dejar de acumular personas y recursos inviables alrededor de la Ciudad de Buenos Aires o del AMBA y empezar a volver a lo que fue la esencia de este país, un interior conectado, los puertos, la producción. Y creo que eso hoy tiene que tener una expresión política, y es lo que ha hecho que intendentes, gobernadores de distintos partidos políticos, porque todos venimos de distintas tradiciones políticas, nos unamos en darle al país una alternativa. Primero en esta elección legislativa, pero creo que esto nace para seguir creciendo y sostenerse en el tiempo. Muchos dicen que tratando de encontrar, y además tienen argumentos, pues tienen gente muy joven, ustedes tienen ahí a Puyaro en Santa Fe, está Torres en Chubut, bueno, y van surgiendo un presidenciable en el 27, pero como viejo político que sos, digo por tu trayectoria, ¿es posible en la Argentina, cuando vemos que siempre es una cuestión de rivalidad antagónica, es blanco-negro, River-Boca, peronismo-radicalismo, kirchnerismo ahora contra quien sea, porque siempre pareciera que mucha gente vota más que a favor, en contra de algo, ¿no? Es posible, pero sobre todo es necesario. Es necesario ir a las cosas, ir a los temas, dar las discusiones en serio. Vamos a ver parte de los recursos de la Argentina. ¿De qué se va a sostener la Argentina en el presente? ¿Cuáles son las vacas vivas y las que pueden ser vivas de la Argentina hacia el futuro para sostenerse? ¿Cómo vamos a construir una política de desarrollo? ¿En qué se va a destacar la Argentina en el mundo? Y cuando vos eso lo bajás a lo concreto, vas a encontrarte con el campo, la biotecnología, la producción a partir de los recursos naturales, las oportunidades que genera el gas, que genera cierta actividad minera, que generan también nuestros recursos naturales. ¿Y dónde está eso? En los lugares donde nosotros gobernamos. ¿Y cuál es el problema que tiene la Argentina, Pablo? No hay infraestructura para explotar eso. No hay gasoductos, no hay rutas, no hay ferrocarriles, no hay conectividad. Ahora, eso en los últimos años, y mira que han gobernado signos políticos que se plantearon muy diferentes. Sí. Si algo no cambió es la matriz geográfica de cómo se repartieron los recursos. Y vos vas a tener autopistas de 6 a 8 carriles para conectar localidades alrededor de la capital federal, y la ruta 11, la 33, la 34, que es por donde salen la producción argentina, que es la que genera los dólares para el país, son cementerios donde todos los días muere gente porque no se corta ni el césped. Y esto pasa hace mucho tiempo, y hay que terminar con esto, y es lo que nos une. ¿Qué estás viendo en el gobierno? ¿Cómo lo ves a Milei y qué ves enfrente en el kirchnerismo? Es que veo el pasado, veo lo que tenemos que dejar atrás, lo que no tiene que volver. Te lo digo siendo intendente de una ciudad que padeció quizás como ninguna otra el abandono del Estado Nacional a la hora de cuidar a su gente. En eso no tengo duda. Esa trampa la Argentina no la tiene que volver a pasar. Y veo un gobierno que sí repite una mirada que es ambacéntrica, donde le importa el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, donde se recaudan impuestos en todo el país, pero se concentran alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Un gobierno con un gran esfuerzo por estabilizar la economía,
que a mi entender tiene que mirar que para estabilizar y generar divisas hay que poner recursos donde las divisas se generan. Y en eso veo poca mirada y gestión en la infraestructura del país, que es lo que hoy necesitamos, porque sin infraestructura todo lo que vamos a vivir es un episodio. Sin infraestructura vamos a tener las crisis recurrentes, las situaciones, vamos a seguir mirando el dólar, ahora se agregan otro instrumento de especulación financiera, pero cuando hay que hablar en serio, ¿de qué se habla, Pablo? ¿De cuánto va a producir el campo? ¿De cuánto va a ser la cosecha? ¿De cómo va a ser el avance de vaca muerta? Bueno, ya que, intendente, eso es lo que tenemos que cambiar. Intendente, ¿cómo le va? Aquí Gonzalo Prado lo saluda. Ya que menciona justamente la cuestión del agro, ¿cómo considera o qué calificativo hace de la medida del gobierno de bajar las retenciones a distintos tipos de derivados, ¿no? del campo, la soja, el trigo, el maíz, la carne? Lo considero necesario, fundamentalmente porque si usted presiona un sector al punto de comprometer su rentabilidad, y de algún modo está amenazando su propia subsistencia. Y la Argentina había tenido una política en relación al sostenimiento del dólar a determinado valor, a la lógica de presionar con alícuotas que son claramente al borde de la inconstitucionalidad al sector que genera las divisas, que lo que está generando es desinversión, porque si usted puede ganar en la tasa de interés mucho más de lo que gana produciendo, esperando a ver si no llueve, teniendo que si va a haber agua, ¿qué va a hacer? Te iba a poner la plata a interés. Y esta es la discusión en Argentina. ¿Nos vamos a dedicar a producir o nos vamos a dedicar a especular? ¿Y por qué cree que el gobierno tomó esa decisión de bajar ahora las retenciones? Porque era insostenible, porque la campaña siguiente iba a tener un nivel de desinversión muy alto. Claro. Mire, cuando usted suelta eso, ¿qué hace el gringo que vive acá 30, 40 kilómetros de Rosario? Compra una cosechadora. Claro. Invierte en la producción, cambia la compra los fertilizantes para la cosecha. Sí, viene a Rosario y pasa un fin de semana con la familia. Nosotros tenemos que entender que, mire, nosotros después de dar todos los debates que la Argentina necesite. También, por supuesto, los debates impositivos. Pero acá lo que hay es un lugar que aspira prácticamente todos los recursos. Mire, la nación se lleva el impuesto a los débitos y crédito bancario. El impuesto, casi le diría, un caso único de cobrar ese impuesto. Se lleva las retenciones, se lleva el total del impuesto a los combustibles. ¿Qué reparte? Nada reparte. Entonces, una cosa es ir a un esquema de estabilidad macroeconómica, que por supuesto es fundamental. Se no puede tener ciento de inflación en un país. Pero cuando usted ya abusa de eso, y esos recursos no los reinvierte en donde le genera, en algún momento agota donde se genera, y es lo que en la Argentina se pasa cada 3, 4, 5 años y entramos en crisis. Y creo que ese ciclo se soluciona desde el interior de la Argentina, y lo decimos con la mayor humildad, porque es donde evidentemente es lo que Argentina no ha probado en las últimas décadas. Mire, las elecciones en el país lamentablemente parecen definirse entre lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Y yo, por razones obvias, se le dedica muchísimo tiempo. Hemos aprendido todo hasta cómo son las secciones electorales en la provincia de Buenos Aires. Pero de eso no va a vivir la Argentina, se lo aseguro. Pablo, antes de despedirte, te aprovecho porque hace rato que no hablamos. ¿Cómo está el tema del narcotráfico? Porque vos hablabas de lo que había pasado en tu provincia, pero sos un hombre que está encima de todos estos temas. ¿Están mejor? ¿Ha cambiado? Yo sé que hay condiciones diferentes de cárcel, de tratamiento de presos y todo esto, pero ¿se nota? ¿Hay diferencias? Uno no, sin dejar de comprender que esta es una pelea que no termina nunca, la situación es absolutamente diferente. Nosotros tenemos... Mira, ¿te acordás? Porque lo hemos hablado, yo te marcaba siempre que en Rosario el 90% de los homicidios eran el 13% del territorio de la ciudad. Sí. En ese 13% del territorio de la ciudad, los homicidios bajaron 80%. Mucho. Se redujeron en un 80%. Lo que ha cambiado y también ha salido a la luz es lo que generaba eso, ¿no? Jueces federales, en este caso un juez federal era cómplice del narcotráfico a tal punto que compartía el contador con un jefe narco. Sí, increíble. Investigaciones federales donde los allanamientos los miraba el hijo de ese contador.
situaciones de inteligencia criminal sobre bandas que demostraron lo que tantas veces dijimos, que se mandaban a matar a gente desde las cárceles, las órdenes venían de la cárcel. Hoy hay un trabajo muy serio, muy sostenido, nación, provincia, municipio, venimos a decir en algunos barrios, casa por casa, pensando en la familia, y obviamente yo tenía una ciudad de 21 patrulleros, tengo una ciudad de 315 patrulleros por día. Qué bueno. Es otra Rosario, nos gusta a nosotros decir que volvió a Rosario y lo estamos peleando, pero por supuesto que esto no hay que aflojarle, y ahora estamos de querellante en la causa del fentanilo y no le vamos a aflojar, porque lo que pasamos nosotros no lo tiene que pasar nadie en la Argentina. Sin duda. Y creo que el camino era, como decíamos, no era una cosa que no pudiéramos afrontar. Qué bueno esto que me contaste, porque uno va pasando de temas y hay cosas que son pilares y la seguridad en este caso en Santa Fe, Rosario, donde se pasó muy mal, es un tema que a mucha gente la tenía muy angustiada, sin aflojar y sabiendo que el enemigo siempre está vivo. Pablo, te mando un abrazo como siempre, que estés bien. Un gran abrazo a ustedes, gracias por llamar. Un gusto saludarte, hasta pronto. El señor Pablo Hapkin es el intendente de Rosario,